Muy buenas noches, amables televidentes de Barají Televisión. Este es su programa Hablando Claro, con el patrocinio de Agroveterinarias La Cabaña, de don Ubaldo Merlano, con la producción de don Alirio Restrepo, con nuestro partener Raúl Antonio Aldana, y hoy tenemos un especial invitado al programa, al ingeniero agrónomo Ciro de León Brandt, una persona que sí sabe, sí señor, del tema que vamos a tocar hoy, que es los temas agropecuarios. Y la economía, ventajas comparativas. Sí, la generalidad del tema y las especializaciones necesarias para que la agricultura aquí en nuestro nivel, en el departamento de Córdoba sobre todo, sea rentable, que es lo que no está sucediendo en estos momentos. El origen de la invitación, muy buenas noches, mis queridos televidentes. Hoy es 11 de abril del 2024. Esencialmente la invitación al doctor Ciro de León Brandt es más que todo de carácter pedagógico, para que las personas vayan tomando conciencia que uno aquí no puede sembrar por sembrar ciertos productos, verbigrasa, maíz, arroz, porque hay que buscar si son competitivos o no son competitivos con los precios internos y los precios externos. Entonces, él sabe mucho de esto y él sabe cuáles son los determinantes que juegan para ser competitivo. Entonces, el doctor Ciro de León es una persona que se ha dedicado a la agroindustria, a la comercialización, a la exportación de productos, y pues este año pasado se le dio por aspirar a la gobernación. En mi sentir muy personal, era el aspirante más preparado que había, el que más le cabía en la cabeza cómo era la ruta para el desarrollo del departamento, pero nosotros tenemos ya en nuestro ADN una forma de votar, porque no siempre escogemos los mejores, porque dicen que la política en esencia es la competencia de los mejores, pero eso es completamente falso, eso ya quedó rebasada por la misma historia y por los mismos hechos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentar al doctor Ciro de León. Muy buenas noches, doctor Ciro. Buenas noches, Toño, buenas noches. ¿No tiene audio? Un momento. Ahora sí, ahora sí. Bueno, buenas noches, Toño, buenas noches, Guido. Gracias por esas palabras. Un saludo a todas las personas que se están conectando con nosotros en Hablando Claro en esta noche. Hablando claro. Espero que mis conceptos sirvan a todos los que nos escuchen para una mejor apuesta productiva. Sí, señor. Es que hay que manejar unos conceptos que muchas personas aquí no lo tienen suficientemente claro. Yo vi un clic que usted colgó en Facebook, ¿no? ¿Sí? Sí, y yo lo compartí en Sagún al Día. Por favor, miren, hay algunos expertos, opinan sin saber. Por favor, no opinen sin saber. Y ese día, el martes pasado, hicimos aquí superficialmente unos comentarios, y alguien dijo, este señor Petro, primo del presidente, Hernán Petro, dijo, los productos que hay en Córdoba, los más competitivos es el arroz, el maíz, el ñame y la yuca. Lo demás es pura pajarilla, qué coco, ni qué mangos, ni esas cuestiones. Entonces, no conocen qué son las ventajas comparativas, qué nos permiten a nosotros ser competitivos en el mercado internacional y por qué nosotros debemos producir lo que la tierra nos permite, lo que los determinantes de nuestra zona nos permite. Entonces, una persona clara sobre eso es usted, doctor Ciro. Entonces, sería tan amable decirnos
¿Cuáles son los productos esos? ¿Por qué? ¿Qué determinantes juegan en la producción nuestra? Toño, todo comienza cuando en Colombia se abre la economía. Los políticos, en un acierto, los políticos colombianos abrieron nuestra economía. Eso favorece al pueblo en general porque van a tener las mercancías más baratas. El tema es que nuestros políticos cometieron un error y es que creyeron que esa apertura económica era para competir con Estados Unidos o con los países del norte. Y no es para competir con los países del norte, es para complementarnos. Ellos tienen unos productos donde ellos tienen unas ventajas absolutas que le dan los factores determinantes y nosotros tenemos unos productos donde tenemos esa ventaja absoluta que nos dan los factores determinantes. Si tú miras la agricultura mundial, la mitad del área sembrada son granos y cereales. La naturaleza no nos premió a nosotros con ventajas absolutas para granos y cereales. Los granos y cereales que se pueden dar en la zona ecuatorial son los granos cereales de zona caliente, que ellos llaman cálidos, que son maíz y arroz. Pero cuando empezamos, que ellos hablan de zona cálida, es la zona cálida de ellos, no la zona cálida de nosotros, que es mucho más fresca que la de nosotros. Viene siendo una zona como la del Tolima, la del meseta del Tolima o la del Valle del Cauca, que están a 1000 metros sobre el nivel del mar. Y resulta que eso tiene unas temperaturas y unas horas sol que impiden que estos cereales se expresen genéticamente todo su potencial. Le pongo un ejemplo. Nosotros, por mucha tecnología que le imprimamos a un maíz, siempre vamos a tener menor horas sol que los países del norte en su verano o que los países del sur en su verano. Entonces ellos siempre van a estar produciendo entre 12 y 15 toneladas en promedio por hectárea en maíz. Solamente por el factor hora-sol y algo de temperatura. Mientras que nosotros aquí en Colombia o en Córdoba, vamos a irnos a Córdoba, la tenemos en 4.5 toneladas. No podemos competir ni con... Son los mismos, no podemos competir ni con los argentinos en el sur, ni con los gringos en el norte. Entonces, el chique no quieren metérsela a esta gente aquí. Claro, entonces en estos días el presidente Petro, el gobernador Zuleta y el alcalde de Ciénaga de Oro anunciaron con bombos y platillos que iban a hacer una planta de secamiento y de procesamiento de maíz en Verástegui y en Ciénaga de Oro. Yo enseguida me pronuncié y dije que esa planta iba a generar mucho más pobreza en Córdoba y que ese dinero iba a ser votado. No venía desde el gobierno de Duque. Claro que venía del gobierno de Duque. Lo que pasa es que creemos que solamente la culpa del mal manejo es del actual presidente. No, hacia atrás también hubo muchas equivocaciones en ese sentido. No se tuvo en cuenta las ventajas absolutas cuando se abrieron las fronteras. Es en el caso del maíz. En el caso del arroz, hay un... Usar el maíz. Bueno, Nosotros producimos por hectárea aquí 4,5 hectáreas. 4 toneladas y media. Y los mecanizados están más o menos en 6 toneladas. Mientras en Estados Unidos están en 15 toneladas y en Argentina en 15 toneladas. Entonces, ya voy un momentico, los costos de producción son los mismos. Son los mismos. Entonces, ¿cómo vamos a competir? El argumento de la gente es que dicen que allá subsidia. No, totalmente falso. falso. A los argentinos para sacar de 4 toneladas que sacan, que exportan un agricultor argentino, le quitan uno, o sea, le quitan el 25%. Y aún así llegan acá donde nosotros competitivos. A los gringos no los graban. Entonces llegan acá con un maíz muy barato. Mira, hoy el maíz amarillo aquí en Montería vale 900 pesos el kilo. No hay quien compita con esos precios. Pero es que coger casi 3 veces. El amarillo importado de Estados Unidos, de Argentina, vale 900 pesos. 900 pesos hoy. El kilo.
el kilo. el importado. ¿Y cuánto cuesta el de aquí? No, si no fuera por ese precio, el de aquí estaría costando 1.500 pesos. 1.500 pesos. La pregunta es quién paga ese excedente. Si nosotros cerramos las importaciones, se sube el maíz a 1.500 o más, ¿quién paga ese excedente? Políticas proteccionistas lo encarecen. Encarece el costo de la vida. Eso lo va a pagar el pueblo cuando usted... Lo que no quieren entender, doctor Guido. Pero por eso lo está explicando. Ajá. Cuando usted compra un maíz caro, no solamente se pone caro el bollo o la arepa o la empanada, se pone caro el huevo, porque los concentrados, la base es maíz. Toda la cadena. El cerdo, toda la cadena, se pone caro los pollos. Entonces no se puede dejar de importar. Mire que Petro, con todo de que no es de economía abierta, no es un presidente de economía liberal, no se atreve a cerrar la importación, porque se le sube el costo de la vida. Claro, se le sube enseguida. Se dispara la inflación. Claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La pregunta es, bueno, ya tenemos comida barata para el pueblo, pero ¿qué hacemos nosotros con nuestro campo? Esa es la pregunta que nosotros hemos ido resolviendo poco a poco. Claro. ¿Con qué vamos a comprar? Entonces, aquí somos románticos con el problema. Y entonces empezamos a hablar de algo que es la seguridad alimentaria, después se inventan otro tema que es la soberanía alimentaria. Y yo siempre le respondo, yo todavía no he visto el primer tipo con plata en el bolsillo que no tenga la alimentación segura. ¿Correcto? Perdone que lo interrumpa. Con esta cuestión de la globalización de la economía, ningún país, pues creo yo, tiene seguridad alimentaria porque no tiene las ventajas absolutas, las ventajas competitivas, comparativas absolutas de todos los productos de la cadena alimenticia. Así es, exactamente lo dice Adam Smith. Ningún país tiene ventajas absolutas total sobre otro país. Eso lo dice Adam Smith. Y la idea es aprovechar las ventajas absolutas de los diferentes países, hacer el intercambio para bajar el costo de la vida. Y es que eso es una buena decisión de nuestros políticos. Entonces volvamos. El centro ese que van a hacer ahí, dijo usted que era de generar más pobreza. Eso va a generar más pobreza porque va a incentivar el cultivo de maíz. Cuando esa fábrica, si compra el maíz a un precio mayor, en su producto elaborado tiene que salir con un precio mayor. Las otras fábricas que no lo compran aquí, sino que lo compran importado, el producto elaborado de ellos va a ser menor, entonces esa fábrica va a quebrar. Eso es así, esa es la economía. Es elemental. Es muy elemental. Yo quiero referirme al arroz. ¿Qué pasa con el arroz? Ajá. Ya no son las horas luz, es la temperatura mínima del día. Y la humedad también, ¿no? Y la humedad, porque la humedad influye en la temperatura mínima del día. Si la temperatura mínima del día no está en 17 y empieza a subir, el arroz empieza a bañar. Por eso ellos, que están en la zona templada, que tienen esa temperatura, cogen 10 toneladas y por eso nosotros en promedio lo tenemos en 4.5 toneladas. Mira para que veas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pueden traernos arroz mucho más barato. ¿Dónde lo ves tú? Yo tenía un molino, me quebré, y ves que casi la mayoría de los molinos que hay en Córdoba y en Sucre están quebrados. ¿Por qué? Porque la gente no puede sembrar para satisfacer las necesidades de esos molinos. Esos molinos tienden a desaparecer todos. Eso me decía mi papá desde los años 80. Bueno, la pregunta clara es, bueno, ya tenemos claro que no competimos en arroz y en maíz, entonces, ¿qué hacemos? Yo decía, pero mi Dios, ¿por qué no las puso a nosotros tan difícil? ¿Sí me entiende? Entonces fue que no nos dio una ventajita. De la agricultura mundial, el 50% son granos y cereales, entonces descubro que el 23-24% son oleaginosas, las plantas que producen aceite. Y ahí Dios nos devuelve el favor. Cuando ellos en una hectárea de canola producen 1.100 litros de aceite, nosotros en una hectárea de palma podemos producir 5.500 litros de palma, de aceite de palma africana, 4.200 de coco y 2.500 de aguacate, que son los más importantes. Fíjate que ya ahí se
devuelve el favor. Cuando nosotros enfocamos nuestra apuesta productiva, quitamos los cereales y nos vamos hacia las oleaginosas, enseguida somos competitivos. Y entonces pasa de facturar, que es lo que tenemos en Córdoba ahora mismo, 92.000 pesos por hectárea mes, a facturar entre 1.5 y 2 millones de pesos por hectárea mes. Esa es la única manera de que Córdoba pueda vencer la pobreza monetaria. No hay otra manera. Porque uno dice, bueno, con la industria, pero la industria tiene que estar cerca de la materia prima para ser exitoso. Entonces, ¿qué materia prima tenemos? La única materia prima que tenemos que podemos hacer exitosamente es el corozo de la palma africana y el coco. Mire que apenas hubo un incentivo ahí que vino una persona y promovió en algo el cultivo de palma, y ya que hay entre 6 y 7 mil hectáreas de palma en Córdoba, y hay 2 plantas extractoras. Plantas extractoras que valen 20.000 millones de pesos. ¿En qué sitios hay, doctor? Hay una planta extractora en Santa Isabel, en la vía que va para Tierra Alta, Montería Tierra Alta, en la entrada al Sena. Ahí hay una, que es la de Oleoflores. Y 80 empresarios más que pusimos dinero para hacer esa planta. Y la otra está entre Lorica y La Doctrina, que es la de Dajabón. Entonces fíjate que son 2 plantas que van a necesitar por lo menos 40.000 hectáreas de palma africana. ¿Y esas plantas datan de cuándo? ¿De hace cuánto tiempo datan? No, la de Oleoflores fue inaugurada hace un año. Y la de Dajabón la van a inaugurar dentro de 6 meses. ¿Y de coco qué? De coco es más incipiente. Las plantas de extracción de aceite de coco son muy pequeñas, y porque aquí casi no hay coco en el país, la industria no se puede hacer. No hay cultura. Teniendo la ventaja absoluta, la industria es incipiente. Mira que entre el 90 y el 95% del coco que se utiliza en Colombia es importado de Perú, de Ecuador, de Venezuela y de Panamá. Pero nosotros somos competitivos con el coco. Totalmente competitivo, y ese es el cultivo que nosotros estamos promocionando, porque sabemos que con 400 hectáreas se le puede hacer una industria altamente rentable. Y con 400 hectáreas nosotros podemos generar 200 empleos en sitio, en cada corregimiento. Si nosotros en cada corregimiento incentivamos la siembra de 400 hectáreas de coco, podemos generar un empleo por cada 2 hectáreas. O sea, 200 empleos podemos generar en cada corregimiento. Esa es una apuesta que está haciendo el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, y hoy precisamente estábamos en la vereda San Francisco de Loma Verde, porque se va a empezar el piloto en esa vereda para demostrar y ya replicarlo en los 28 corregimientos de Montería. Hace unos 10 o 15 días, el gobernador lanzó un programa con 6 productos, en los que estaba palma, coco, mango de puerco, plátano, limón y creo que marañón. Pero es un programa de 10.000 hectáreas, cuando Córdoba tiene 1.900.000 hectáreas para explotar. Es ridículo las 10.000 hectáreas. Ahora, ¿por qué ellos caen en ese error? Ellos caen en ese error porque creen que la apuesta la hace el Estado. Y no, la apuesta no la hace el Estado. La apuesta la tiene que hacer el empresario privado, el campesino. Campesino que es un empresario pequeño. Esos son los que tenemos que hacer. Pero privado. Pero nosotros, claro. ¿Qué le corresponde al gobernante de turno? Brindar 2 cosas. Primero, la seguridad. Porque nadie hace empresa si no está seguro. Las 3 seguridades, en eso Uribe era maestro, o es un maestro: la seguridad política, la seguridad jurídica, la seguridad personal. La otra cosa que tiene que poner el gobernante de turno es la infraestructura productiva, los caminos y los servicios públicos. Porque usted, para hacer la industria en los corregimientos, tiene que tener un buen camino para sacar el producido, y una energía eléctrica trifásica, no monofásica, para poder hacer la industria en ese corregimiento, y un acueducto bueno, porque todas estas fábricas, toda esta industria
necesitan agua. Entonces, el gobernante no tiene que estresarse mucho, tiene que poner la seguridad, los caminos y los servicios para vencer la pobreza monetaria. Otra cosa es la pobreza multidimensional, son dos cosas diferentes. Sí. Pero yo pienso que lo que nos está agobiando en Córdoba es la pobreza monetaria. Porque nosotros tenemos una pobreza, a pesar de tener las tierras más fértiles y un buen ecosistema, tenemos una pobreza del 58%. Eso es una locura. O sea, de 100 personas hay 58 personas pobres. 58 personas que se levantan con menos de 12,000 pesos todos los días a enfrentar el día a día. Y fuera de eso también tenemos un 22%, ¿sí?, de extrema pobreza. O sea, gente que se levanta Con menos de con $1. menos de 6,000 pesos a enfrentar el día a día. Con estas tierras y con todas estas bendiciones que nos dio Dios. Y es simplemente porque estamos desenfocados y nuestros políticos no han sido capaces de entender la manera como se genera empresa competitiva en el departamento. La gente no entiende por qué nosotros... Hablan sobre la seguridad alimentaria, que el TLC nos arruinó, que ya estamos importando. Esos son cuentos chinos. Mire, Aquí. hoy una libra de arroz vale 2,000 pesos. Oye, Sí. y eso, si nosotros cerramos la frontera, el arroz estaría a 3,000 pesos. ¿Quién paga los 1,000 pesos de más? Se nos encarece, se dispara la inflación. En Colombia nos comemos 43 kilos de arroz por persona, año. Pero tiene una diferencia. Los ricos se comen 10, 15 kilos y los pobres se comen 100. Entonces, ¿quién pagaría ese diferencial? En el Ustedes país, hablan, en el país, el único departamento que medio puede competir en arroz es el Tolima, ¿cierto? sí, señor, porque se alcanzan los 17 grados centígrados no por latitud, sino por altitud. Usted por latitud pierde 0,4 grados centígrados por cada grado de latitud. Un grado de latitud son 103 kilómetros aproximadamente, alejándote del Ecuador. Bueno, Y en altitud, yo no alcanzo a leer aquí los mensajes que nos están enviando. Sé que nos están enviando muchos mensajes, muchas preguntas. Lamentablemente no alcanzo a leerlo. No sé qué pasó con el aplicativo que yo tengo. Pero sí nos interesaría saber cuáles son los 3 determinantes que juegan en el proceso de producción. bueno, los factores determinantes son los que el hombre no puede modificar. Ajá. Entonces, el primer factor que usted no puede modificar es la temperatura. Mira que están hablando que si se sube 1 grado la temperatura hay un cataclismo en el mundo. Quiere decir que el hombre no puede modificar la temperatura. Dentro de la temperatura hay diferencias de temperatura entre el día y la noche. Eso marca para hacer apuestas. Hay diferencias de temperatura entre un mes y otro. Los países tropicales, en el invierno se les baja la temperatura a 4 grados centígrados. Fíjate la diferencia entre los países tropicales y los países ecuatoriales. A nosotros siempre la temperatura es pareja. Eso es solamente la temperatura y podríamos hablar más sobre la temperatura. Pero esos son los factores importantes. Bueno, Después de la temperatura, humedad. viene la humedad del aire. Pero la humedad del aire es la que te hace que te refrigeres fácil. Si el aire está muy húmedo, no te refrigeras y gastas mucha energía refrigerando. Cuando tú vas a vamos a ponerte un ejemplo, un ecosistema como el de Montería, que la humedad relativa es del 80 al 90% normalmente. Y te vas para Valledupar, que la humedad relativa baja del 70 al 75%. Incluso Valledupar es más caliente que Montería. Sí, señor. Pero si uno va allá, no siente tanto el calor Por porque la humedad. la humedad relativa, allá como es más bajita, deja que tú te refresques mucho mejor. Entonces, tú llevas una vaca de aquí, de 4 litros, de aquí del Sinú, la llevas al Cesar, allá a Valledupar, a La Paz, y esa misma vaca con la misma comida, la llevas de aquí a allá solamente porque le cambiaste la humedad del aire. La que aquí daba 4 litros, allá puede darte 7, 8 litros. Eso sí no Y lo esa sabía. vaca, ¿ah? No lo sabía. Bueno, y esa vaca que aquí con 5 o 6 partos una vaca vieja ya te puede dar incluso entre 15 y 20 partos. Por la humedad. Pero mira lo importante de la humedad del aire. Entonces ya llevas temperatura, llevas humedad y llevas las horas luz, que es la tercera
hora Es el luz factor determinante. es Las la horas más luz importante, ¿no? es que las tres son muy importantes. Ajá. Eso te marca la apuesta productiva. Si tú tienes en cuenta esos tres factores, ya tienes la base para ser competitivo. Esos son los factores determinantes. Entonces vienen los factores limitantes, que son los que maneja el hombre. ¿Como cuál? Hombre, los riegos, los drenajes, la maleza, el manejo empresarial, las plagas, las enfermedades, eso la manejamos nosotros los hombres. ¿Ya? Entonces, cuando tú manejas bien los factores limitantes y observas y te apropias de los factores determinantes, llegas al mercado mundial de manera competitiva. Si tú violas los factores determinantes, por muy bien que manejes los factores limitantes, nunca vas a ser competitivo. Por muy sabio que sea manejar esos factores limitantes, no puedo competir. No puedo competir. Me pasó a mí en el arroz, yo manejaba el arroz excelentemente, yo llegué a sembrar 3.000 hectáreas de arroz y nunca podía competir con los uruguayos. Y hacían lo mismo que yo hacía. Sí. Entonces es muy fácil observar los determinantes, porque nos obligaron a ser competitivos cuando abrieron la economía. Tenemos que competir con el resto del mundo. Ahora, Pero saber con qué. ¿Ah? Saber con qué. Claro. Todo el mundo se divide en 3 continentes, ¿sí? No son 5, ni nada de eso, son 3 continentes. Europa pegado de África. El sudeste asiático pegado con Australia y el norte, que es China y Rusia, India. Y nosotros que tenemos Colombia en la zona ecuatorial, Ecuador, Panamá, subimos a la zona tropical México, la zona templada Estados Unidos y más arriba Canadá, lo mismo para abajo, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, cuando nosotros salimos al mercado internacional y vamos para Europa, si África produce lo mismo que tenemos nosotros, los países ecuatoriales de África, nos ganan porque ellos están a 1.500 kilómetros y nosotros estamos, por decirte, a 9.000, a 10.000 kilómetros. 10.000 Nos kilómetros. ganan en competitividad porque el flete nos cuesta más. Entonces, nos vamos a ver obligados de que nuestro comprador va a ser o Estados Unidos o Canadá. Cuando nosotros pensamos, no, que vamos a mandar para China, tiene que pasar algo, porque a China la abastece tranquilamente un país como Indonesia y como Malasia, en los mismos productos que tenemos nosotros. Por el contrario, Indonesia y Malasia se pueden meter acá donde nosotros, a pesar de que están a 20.000 kilómetros de distancia. Vietnam, Entonces, Vietnam es otro país que está también compitiendo Vietnam. en esos niveles. Es que Vietnam es tropical. Vietnam no es ecuatorial. No, ecuatorial. No es ecuatorial. Y eso hay que tenerlo claro. Ya en Vietnam y en el norte de Vietnam ya hay diferencia de temperatura entre un mes y otro, ¿correcto? Sí. Mire, lo importante que es eso. Hay mangos que florecen por un estrés térmico. O sea, los mangos tropicales, si no hay un frío grande, no florecen. Y los mangos ecuatoriales, como el mango de puerco, florece por un estrés hídrico. Muchas personas compraron mango tropical y sembraron mango tropical acá en la zona ecuatorial. ¿Cuáles son Y los nunca mangos florecieron. tropicales? Los mangos tropicales, el Ken, el Kei, el otro, ¿cómo que es? El Tommy. Uno grande, el Tommy. Esos son los tropicales. Por eso es que tú ves que ellos siempre están entre 12 y 15 toneladas. ¿Ya? Y tienen que inducirle la floración. Mientras que todo un mango de puerco, no tienes que inducirle floración. Y un solo árbol de mango de puerco puede darte hasta 3 toneladas, 3 toneladas y media. Pero Colombia sí está exportando mango de puerco. Sí, señor. Colombia está exportando mango de puerco porque la importancia del mango de puerco la da el método de conservación aséptico. ¿Cuál es el método de conservación aséptico? Hombre, usted despulpa, pasteuriza esa pulpa, la concentra, o sea, le saca agua para que aumente los grados Brix y la empaca al vacío. Ya usted, la conservación ahí no necesita frío ni necesita energía eléctrica. Así Usted puede dejarla así. No la exporta la fruta, sino ya La fruta procesada. ya la exportan procesada, ya perdió la perecedibilidad, ya no es perecedero. Ya no es Ya perecedero. tú- O ya tú fungible. ahí-
En el Atlántico tengo entendido que hay unas plantas de eso. Sí, señor. Está SEA, Compañía Envasadora del Atlántico, y está la despulpadora que tiene Postobón, que se llama, ahora no me acuerdo el nombre. Tienen las dos plantas esas en el Atlántico. Un buen gobernante que tiene que ser aquí en Córdoba, atraer empresarios que le apuesten a una planta de despulpe de mango con el método de conservación aséptico acá. Eso es lo que tendría que ser un buen gobernador, sin tanta paja. ¿Qué pasa? Que cada persona que tiene un mango de puerco de esos grandes en su casa, que le compran esos 650, ya tiene 1,5 millones, 2 millones de pesos con un solo árbol. Entonces, usted ahí está generando riqueza, fuera del empleo que está generando. Entonces, mire la diferencia entre tropical y ecuatorial. Sí. Allá hay cambio de temperatura entre meses, acá no hay cambio de temperatura entre meses. Todo Bueno, eso se tiene que tener en cuenta para poder gobernar bien. Hay que aprovechar aquí la amistad con los gobernantes para ver si invitan empresarios que inviertan Claro. en esa planta de mango aquí en Córdoba. No, Pero es que el problema es que uno de los factores principales, como dice el doctor Ciro, no lo tenemos, lo estamos perdiendo, la seguridad. No, la seguridad eso no, y la equivocación también, porque están pensando a decir que van a rescatar a la Cereté como la ciudad del oro blanco con el algodón. claro. Pueden hacer como Tití, pero eso es historia ya pasada. Y cada vez que un gobernante o un agrónomo, un técnico, empuja a un empresario del campo a que invierta en estos cultivos, lo hace de manera irresponsable. Yo le digo, ¿y por qué no lo haces tú? O sea, si viene Petro y dice, hay que sembrar maíz, ¿por qué no vienes tú y lo siembras? ¿Por qué no viene la ministra y lo siembra? En estas condiciones no vamos a ser nunca competitivos. ¿Y el algodón qué, doctor? Tampoco no vamos a ser No competitivos. somos competitivos. No Bueno, somos competitivos. hay Pero otra tenemos cosa mucho- que he oído yo en noticias últimamente sobre el cacao. ¿Qué ha escuchado usted sobre eso? Hay una coyuntura en el mundo, y es que Ghana y el otro país de África que tuvieron unos problemas de tiempo y las producciones de cacao se bajaron. ¿Sí? Se estrellaron. Entonces, se estrellaron, sí, se estrellaron. Entonces el cacao que aquí estaba costando 8,000 pesos, pasó a costar 20,000 pesos. Es una coyuntura. Cuando esa coyuntura se subsane, otra vez el precio vuelve a lo normal. No podemos ser De 8, competitivos. vuelve a 10. Entonces, quien hizo la apuesta pensando en los 20,000 pesos por kilo, va a tener su traspié. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla, no, yo voy a impulsar el cacao. Ahora, el cacao también tiene ventajas absolutas aquí en Colombia. Usted cacao no lo puede meter en zona templada, tiene que meterlo aquí en la zona ecuatorial y hasta en la zona tropical. Pero aquí dentro de la zona ecuatorial tiene que irse entre los 800 y los 1,000 metros. Y ojalá con la humedad relativa bajita, para que no le caiga monilia ni escobabruja. Y ahí es donde usted alcanza los cacaos de 1 tonelada a 1,2. Porque los cacaos de nosotros acá son de 300 kilos, 400 kilos. Entonces, según lo que me está Mire, para diciendo, que vea que todo tiene que ser estudiado, pero estudiado por gente que conozca. según lo que me está diciendo, Córdoba no clasifica para. Córdoba no clasifica para cacao. Yo creía A menos que. que vaya a Tierra Alta, que hay una zona por allá que se van a 800 metros, ¿sí? Pero en la mayor parte del territorio Del departamento. de Córdoba no clasifica para cacao. Mira que los departamentos que producen cacao aquí en Santander, ¿a qué altura están los cacaos en Santander? Entre 800 y 1,200. Y con una humedad del aire bajita. Ellos son los que son exitosos con cacao. Entonces es muy fácil. Ahí es que ver dónde son exitosos y mirar las condiciones agroecológicas de esa región y tratar de ver si se parecen a nosotros o no se parecen a nosotros. Pero hay que ser supremamente agudo en esa selección. Mira, Marañón, que hay mucha gente haciendo apuesta a Marañón. El Marañón es una anacardiácea y es prima hermana del mango. Ya. El problema del mango y del Marañón es que le llueva en la floración. Pero el mango de puerco, cuando le llueve en la floración, el mango de puerco tiene la habilidad de volver a tirar flores, a emitir flores.
En Marañón no. Entonces, cuando hay unas lluvias de verano y en Marañón está florecido, le tumba la flor y en Marañón no tiene la capacidad de volver a emitir flores. Entonces ahí tiene ese problema. Yo tengo mis dudas muy grandes con el Marañón. Ahora, cuando uno va a Chinú, allá a Flecha, se va por esa región, ve que ahí hubo cultivo de Marañón y tú no ves la gente que haya echado para adelante. Están ahí. No. Sí, no, tú no los ves rico. Hubo una bulla ahí coyuntural y ya. Pero cuando tú vas ahí y ves que ellos cada día están sembrando más mango de puerco, de manera sin crédito y sin nada, cogen la fruta, se la comen, la ponen en aceite, ponen el palito y van creciendo y van creciendo. ¿Por qué? Porque se les da plata sin ningún problema. Entonces, el mango de puerco yo le veo mucho más. Yo en vez de sembrar Marañón, mejor siembro mango de puerco. Te voy a poner un ejemplo de lo que ha pasado con mango de puerco. Unos amigos en el Atlántico tenían 200 hectáreas. Decidieron sembrarle mango de puerco para ganarse 4 millones de pesos por hectárea que en ese momento, en 2007, daba el gobierno. Correcto, o sea, con 200 hectáreas ellos aspiraban que le dieran 800 millones de pesos. Y la siembra de mango de puerco es supremamente barata. Los tipos sembraron su mango de puerco, el gobierno les exigió que no le podían meter ganado, lógico, hasta que no tuvieran 2 años. Entonces ellos lo que hicieron fue sembrarle pasto y esperar que el pasto se ensepara y dejaron el mango 2 años ahí sin meterle ganado. A los 2 años le pagaron a los tipos el subsidio, o sea, les dieron 800 millones de pesos y ellos enseguida procedieron a meter mango. Ese ganado al mango más pequeño lo desapareció, le desaparecieron 80 hectáreas, se los comió el ganado, pero les quedaron 120 hectáreas. En el 2018 ellos caminan su finca y se dan cuenta que eso tiene mucho mango. Entonces salieron a buscar comprador para mango. Y ese año le hicieron 900 millones de pesos a esas 120 hectáreas de mango. Hoy esas 120 hectáreas de mango, sin mucho trabajo y sin nada, producen 2.400 millones de pesos. Son grandes ganaderos en el Magdalena y me dicen, mira Ciro, esta es la finca que más plata nos da sin tanto trabajo. Eso es explotar las ventajas absolutas, los factores determinantes. Claro que sí. Oye, doctor Guido, esto es muy cierto, doctor Guido. A mí me da la impresión de que muchos agrónomos como que no miran más allá del terreno donde están. Y eso hay que mirar varios factores, tanto internos como externos, y la correlación que tienen esos factores para la producción de X producto. Entonces, digamos que muchas personas y muchos agricultores como que se quedan en la parroquia, enquistados, y creen que los productos tradicionales son los que debiéramos sembrar nosotros, y resulta que esos productos tradicionales ya no son competitivos, ya la época cambió. Sí, Toño, pero al campesino hay que mostrarle, al campesino que tiene las posibilidades, hay que mostrarle, hay otras alternativas. Usted puede tener su pedacito de parcela dedicado a pancoger, donde usted puede sembrar su maicito para comerse su bollo poloco, puede sembrar su poquito, no, sí, eso es diferente. Un poquito de arroz al lado de la represa para usted, para su servicio. Sí, ya eso quedaría para pancoger. Pero no como agroindustria. Como agroindustria. Entonces, oiga, doctor, ¿se fue el doctor? Doctor. No. Mire, vamos a hablar sobre una cuestión, cambio climático, o esto es simplemente el proceso climático que nosotros anualmente sufrimos. La pregunta es, ¿el cambio climático es antropogénico o no es antropogénico? Exacto. Entonces, hay dos versiones. Una versión dice que somos nosotros. Otra versión dice que es el devenir normal de la Tierra, que se está calentando, que ya ha hecho estragos en otras épocas. Acuérdate que aquí hubo un cataclismo también cuando toda la Tierra formó el petróleo, que todo el cataclismo ese se llevó los árboles. Y en ese tiempo los hombres no tenían ni industria ni nada. Y hubo ese cataclismo. Claro. Correcto. Entonces nosotros no somos tan importantes para el universo como para poder cambiar eso. Sí hay que tomar ciertas medidas. Estábamos hablando ahora de la lluvia. Lo que pasa es que las lluvias son el ciclo hídrico. ¿Qué pasa? Que usted cae el agua
los árboles la toman y la vuelven otra vez a pasar a la atmósfera. Y eso va dando, y en la medida que tú tengas más árboles, el agua va haciendo ese ciclo mucho más continuo. Nosotros hemos quitado los árboles y ese ciclo ha perdido continuidad, entonces usted lo que tiene es que hay aguaceros mucho más fuertes y veranos un poquito más fuertes, pero cuando usted mira la cantidad de agua que cae en los meses, se da cuenta que son similares el abril de 1978 con el abril del 2000, con el abril del 2024, son totalmente similares. Usted ha llevado esa secuencia, ¿no? Usted está midiendo. Claro, a nosotros nos toca llevar esa secuencia porque eso es parte de nuestro trabajo y con eso identificamos ciertas cosas. La temperatura. ¿Desde qué año la lleva, doctor? No, mira, eso nosotros buscamos los datos del IMAT y buscamos esos datos y esos datos están desde 1960, 1965. Ajá, vamos a hablar, por ejemplo, 78. Tú puedes buscar... Comparado con 2024, ¿el régimen de lluvia es igual? Sí, claro. O sea, llueve lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que antes eran 5 aguaceros que eran de 50 milímetros, eran 250. Ahora son 2 de 125, por decirte algo. Eso es, pero en realidad el agua que está cayendo es la misma. Porque la primera cosa es el ciclo hídrico que hay aquí en el mismo... Y la otra cosa es los vientos que traen nubes del norte y del sur. Tú sabes que nosotros estamos en la zona donde chocan las nubes que vienen del norte y las nubes que vienen del sur. Y por eso está en la zona donde más llueve en el mundo. Está en la zona ecuatorial donde más llueve en el mundo. Pero mire, cuando yo vivía en Bogotá llovía casi todos los días, ya no llueve casi. Bogotá no es una ciudad propiamente de pluviometría grande, ¿sí me entiendes? Son de chubasco. Lo que sí es de pluviometría bastante grande es el eje cafetero. Ahí sí cae mucha agua. ¿Me entiendes? En el eje cafetero cae bastante agua. En Bogotá es menos. Y si tú buscas la pluviometría de Bogotá de hace 20 años es casi similar a la de ahora. Los cambios no son muchos. Lo que cambia en Bogotá sí es la temperatura. Por los carros, por la cantidad de gente, entonces ahí sí se aumentó la temperatura. ¿Sí me entiendes? Pero sí. No es que el mundo aumentó la temperatura. Bogotá, porque ahí están los carros, pero usted se sale de Bogotá, donde ya no hay influencia de los carros y ya la temperatura es la misma que había en Bogotá anteriormente. ¿Entiendes? Bueno, una pregunta concreta. ¿Sí hay cambio climático? Sí, pero no antropogénico. Es decir, para que vamos a hablarle en palabras castizas a los televidentes. No es causado por el hombre. Por el hombre, no es causado por el hombre. Es causado por el hombre localmente. Localmente. Yo estoy metido en mi casa con aire acondicionado, estoy cambiando mi temperatura. Y eso pasa, Bogotá cambia su temperatura por la cantidad de carros, la combustión, todo eso. Pero usted enseguida quitó los carros, un día sin carro, enseguida se mejora la temperatura, ¿me entiende? Y también la deforestación también incide en esta zona. La deforestación influye en el ciclo hídrico, ¿sí? El ciclo hídrico es más homogéneo cuando tienes más árboles. O sea, caen más aguaceros, pero de menor cantidad. Cuando tienes árboles caen menos aguaceros, pero de mayor cantidad. Pero al final de cuentas, la misma cantidad de agua que caía en abril cuando había árboles, caen las que en esta época que no hay árboles, ¿sí me entiendes? Pero de diferentes maneras. Yo pienso, por ejemplo, que en Bogotá la cuestión que hay ahora de racionamiento del agua es porque ha aumentado la demanda y la oferta la han dejado ahí. Claro. Se descuidaron, los gobernantes se descuidaron. Claro. Y no implementaron mayor oferta de agua. Ese es todo el problema. Pero no es que... ¿Cuántos hogares de más hay? ¿Ah? ¿Cuántos hogares de más hay? ¿Cuántos hay? Porque hace años habían veranos tan o más fuertes como el de ahora y no había racionamiento de agua. No, pero el gasto ahora aumentó. El gasto aumentó. Ese es todo lo que está pasando. Entonces, nosotros, bueno, ahí hay un problema que el presidente está hablando de cambio climático y en realidad ese cambio climático no es causado por el hombre. El otro día él puso que el CO2 no iba a matar, pero resulta que el CO2 es la molécula que con agua produce oxígeno y captura carbón. Se llama fotosíntesis. No, si no hay CO2 y si no hay química orgánica, no hay vida.
Y está diciendo, doctor Guido, que va a salvar el mundo si nosotros aquí en Colombia dejamos producir. Oye, pues tío, estamos hablando de vainas productivas y de vainas de... ¿Vas a hablar tú de Petro ahora? Sí, porque está diciendo que vamos a parar petróleo y el gas, la explotación y la Mire. exploración. Mire, párele bola a lo que le voy a decir. Riquezas se producen de dos partes, de la tierra y del sol. Del sol lo que es la agricultura y la ganadería y de la tierra lo que es la minería. Lo demás son procesos industriales de agregarle valor a esas materias primas. Si nosotros detenemos la exploración y explotación de las minas, se nos va una plata grande de tributación que sirve para vencer la pobreza multidimensional. Y fiscalmente nos podemos fregar. Sí. Y sobre todo que tenemos una agricultura muy desenfocada, que apenas tenemos exitosos los bananeros, los cafeteros que ahora con mal manejo de los limitantes están pasando trabajo, los cañicultores y los palmeros. Pare de contar, no hay nada más aquí. Repitamos, entonces el cambio climático, el hombre no ha incidido. Muy poquito, eso no, casi que no. Entonces se debe a qué, al cambio climático, si existe el cambio climático. La misma evolución de la Tierra, la misma evolución de la Tierra va acentuando, bajando, subiendo las temperaturas. Y yo pongo de ejemplo cuando hubo el cataclismo que generó el petróleo y toda esa vaina, que la Tierra llegó a un cataclismo y no estaba el hombre de por medio, ¿correcto? No había las industrias, no había los vehículos, no había nada. No había nada de eso y hubo ese cataclismo. Ahora hay industria y de todo, pero yo no creo que eso es lo que va a inducir a un cataclismo en el mundo. Yo pienso que el cataclismo que tenemos nosotros aquí es la falta de generación de riqueza y por lo cual tenemos un 58% de personas pobres. Ese es el primer problema que tenemos que atacar nosotros. Pero los políticos, todos, ojo, no voy a decir de Petro nada más, no lo atacan porque no saben atacar. Y si usted mira y busca la génesis de nuestros gobernantes, no hay ninguno que haya sido educado en la agricultura. El más cerquita es Uribe a la ganadería, pero no hay ninguno. Y busque desde Enrique Álvaro Gómez, busque a Galán, busque a Llera, busque a Turbay, busque a todos los que quiera. Ninguno de ellos fue educado en la agricultura. Y son las personas que tomaron las decisiones sobre nuestra agricultura sin tener conocimiento de este. Y cuando hablan sobre la seguridad alimentaria, el enfoque, pues obviamente es correcto en cuanto a la cantidad de alimentos que tenemos que importar, pero no saben por qué, cuáles son las causas. Claro, ese es el problema. Mire lo que yo le voy a decir. Uno dice, bueno, pero que tengan el maíz para consumo. Lo que pasa es que en esa hectárea donde tienen el maíz que producen 1 millón de pesos o 2 millones de pesos por hectárea en esa hectárea, ¿me entienden? En el año, 2 millones de pesos en el año. Si tienen una hectárea de palma o de coco, producen 24 millones de pesos. Entonces es mucho más fácil de esos 24 millones de pesos coger 4 y comprar maíz, comprar el arroz y me gano 20. Porque así es como nosotros vamos a pensar. Entonces, no, pero es que tenemos que tener la seguridad de tener maíz. Pero es que Estados Unidos siembra 40 millones de hectáreas de maíz y tienen que sembrarla porque no sirve para más nada sino para maíz. Para maíz. Y tienen que salir a venderlo. Argentina en La Pampa tiene para sembrar 30 millones de hectáreas. ¿Entiendes? Que ahora no la siembra por la parte política que está muy grabado, pero tienen 30 millones. Brasil tiene toda la tierra para sembrar maíz en el sur de Brasil. Ucrania tiene toda la tierra y ellos tienen que salir a vender eso. Como nosotros tenemos toda la tierra para producir aceite y venderle ellos aceite. Entonces dicen, no, pero es que eso es un cultivo industrial. Y yo le digo, pero es que el consumo per cápita de aceite en el mundo es de 25 kilos. O sea que nosotros también consumimos aceite. O sea, no es que el aceite sea industrial, también nosotros los hombres consumimos y necesitamos aceite. Bueno, por ejemplo, de acuerdo a la visión que usted tiene, que tiene suficientemente claro cuáles son las determinantes de producción, cuáles son dónde podemos competir mejor, ¿qué recomendaría usted para salir de la pobreza monetaria, para combatir, pues al menos, la pobreza monetaria de la población del departamento de Córdoba?
¿A qué deben dedicarse a sembrar? Y los gobernantes, ¿a qué deben apoyar? Porque si ellos están apoyando el algodón, el maíz y el arroz, es un enfoque equivocado. Pero si ya el doctor lo dijo. Sí. La palma africana para el aceite. Pero es bueno que lo repitan. El aguacate y es bueno que lo repitan, para recalcarlo. Mire, tenemos las oleaginosas perennes. En las oleaginosas perennes está coco, palma africana, aguacate. Hay otras que yo no... Hablando claro, eso es lo que usted recomienda. Eso es lo que en las oleaginosas, pero también hay frutas ecuatoriales. Sí. ¿Me entiendes? En las frutas ecuatoriales está el mango de puerco, eso es un buen negocio. En las frutas ecuatoriales está el zapote, está el níspero. Son frutas ecuatoriales que se pueden recomendar, que sacan a la gente de la pobreza. El plátano para pasar el Valle de la Muerte, porque todo lo que te estoy hablando ahí es de cultivos perennes de tardío rendimiento. Y tú necesitas, mientras haces la apuesta, a menos que el gobierno haga los créditos como son, que ahí están equivocados. Hombre, créditos que capitalicen el interés y que lo lleven por lo menos a 5 años, que uno empiece a pagar 5º año en adelante, ¿me entiendes? Entonces sí. Tú necesitas, como no tenemos ese tipo de crédito, necesitamos un cultivo semestral o anual que nos dé caja mientras pasamos el Valle de la Muerte, mientras esos cultivos empiezan a dar. Y ese cultivo, el ideal aquí es el plátano o banano. Hoy tú ves a Univán buscando tierra en Córdoba para siembra de banano. ¿Por qué? Porque ya no tiene que ser solamente en Urabá, porque ya las carreteras son muy buenas y los bananos no se maltratan para llegar de aquí, de Montería o de Córdoba o de Cereté a los puertos. Eso no se podía hacer anteriormente porque las vías eran unas trochas y el banano llegaba magullado allá a los puertos. Pero ya hoy, gente buscando tierra de Univán aquí en Córdoba para sembrar banano. Entonces, mire que nosotros podemos tener bananos, plátanos, las oleaginosas perennes, las frutas ecuatoriales. Con eso ya tenemos suficiente. Es que el cordón maicero en Estados Unidos es puro maíz. Eso no le meten más nada, sino puro maíz. Los uruguayos en el sur los brasileños en el sur de Brasil es arroz y maíz. ¿Me entiendes? Eso no se ponen a que no, que mira, que este otro. No. Los uruguayos producen bastante maíz y no comen, producen bastante arroz y no comen arroz. Bueno, mi director, el tiempo se vino encima. Yo creo que con el doctor Ciro hay que hacer un programa 2. ¿Usted qué opina? Totalmente. ¿Autoriza el programa? Obviamente que sí, tenemos que coordinar con el doctor Ciro porque es que este programa está bastante instructivo. Y en la isla de San Andrés, donde yo residí durante 18 años, San Andrés tuvo una planta procesadora de coco. Y la isla de San Andrés producía coco y lo procesaban allá. ¿En qué terminó eso? En falta de atención de los propios isleños y del gobierno. Actualmente es una base militar. Ahí quedaron los restos de la planta procesadora de coco de San Andrés. El programa de hoy fue interesante, ¿no? Yo les quiero redondear con el coco. El coco es un producto como el marrano, que no se le pierde nada. Mire, el mesocarpio, o sea, la concha de afuera, es una industria que te puede generar una facturación, únicamente la concha de afuera, de 1.400.000 pesos por hectárea mes. La concha. La concha del coco únicamente. Y hay mercado. El cuesco, o sea, la parte dura, también te genera otro tanto. Y hay mercado. ¿Cómo? Mercado lo hay. Claro, sí que la turba canadiense, que es donde siembran las flores en Bogotá y las hortalizas, eso lo están prohibiendo en Canadá. Y quien reemplaza la turba canadiense es la fibra la fibra corta del coco. Mire para que vea. Y la fibra larga la usan para hacer colchones y cojinería de carros de alta gama. Y el cuesco lo usan para hacer carbón activado o carbón shisha, que es un carbón que fuman los árabes en unas pipas que se llaman narguilas. También da una plata. Y el endospermo, que es lo que estamos buscando, imagínate tú. Cada 10 cocos producen 1 litro de aceite
que vale entre 40 y 50 mil pesos. Y la torta también vale entre 40 y 50 mil pesos la torta esa. Entonces, esto es un producto que usted lo puede industrializar en cualquier parte, no se le pierde nada, genera empleo. Es el producto bandera para sacar a Córdoba de la pobreza. Estoy seguro que nos vamos y nos pasamos de largo a todos los departamentos que Y tiene Colombia. solamente hay que cambiarle una letra. Sí, sí señor. Esa es la solución. Cámbiele la letra y esa es la solución. Oiga, doctor Guido, entonces, ¿para cuándo podríamos hacer ese segundo programa? Yo pienso que en 15 días. 15 días, ¿le parece bien, doctor? Sí, claro. Yo estoy a la orden. Es que mientras más uno transmita este conocimiento con todas las equivocaciones o errores y los aciertos, es mucho mejor para el pueblo de Córdoba y en realidad para todo Colombia. Entonces nosotros estamos prestos a eso. Nos falta que mucha los políticos información. nos escuchen, que Sí. los senadores tengan este conocimiento para que las leyes sean de acuerdo a esto, ¿sí me entiende? La reglamentación. Que los gobernadores tengan este conocimiento. Yo no soy egoísta en ese sentido. Si a mí me llama el gobernador, yo he ido ya a asesorar varios gobernadores. ¿Entiendes? Si el gobernador me llama, el de Córdoba o el de Antioquia, el que sea, yo voy enseguida. Es más, hago una cosa, no cobro. A los municipios voy. Es que si esto se mejora la pobreza monetaria en Córdoba, esto es bien para todos. Claro. Yo le decía a los artistas, ¿usted qué va a hacer por nosotros cuando sea gobernador? Yo no, nada. Si que yo mejoro la entrada en el pueblo, la entrada de dinero, a ustedes les pagan más. Que mejorar los ingresos de la gente. Si usted mejora los ingresos de la gente, usted al tipo que lo contrata, a un guitarrista que usted contrata, usted le puede pagar más. Ahora le tiene que pagar menos porque no tiene plata. Entonces, si la economía no se mueve, si nosotros no facturamos y si para facturar tenemos que ser competitivos, no somos competitivos, si eso no se mueve, lo demás no se va a mover. Bueno, doctor Ciro, Bueno, doctor Ciro, muy agradecido por su presencia en el programa. Despídase de la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a Hablando Claro y espero que estos conceptos les sirvan a muchas personas para que mejoren y cambien su apuesta productiva. entonces el compromiso es para dentro de 15 días, ¿no? Correcto. Excelente. Hoy estamos muy agradecidos porque yo no he alcanzado a leer los mensajes. Tengo algún problemita ahí de carácter técnico, pero yo sé que muchas personas, mire, le voy a decir por encimita, mínimo nos están viendo 2.000 personas. Eso es muy bueno y que el mensaje vaya calando. Bueno, doctor Ciro, muy buenas noches y nos vemos dentro de 15 días, hablando claro. Nos vemos dentro de 15 días. Feliz noche. Feliz noche. Estuvo bueno el programa. Bueno, amables televidentes, ha sido un programa muy bueno, muy instructivo y esperamos pues que haya sido del gusto de todos a quienes nos han permitido entrar a sus hogares. Que Dios los continúe bendiciendo.